Gracias, paz, mis queridos hermanos, muy buenos y bendecidos días tengan. Soy su hermano David, desde aquí, desde Barcelona. Les doy la bienvenida a otro devocional diario para la gloria de Dios. Hermanos, vamos a dar gracias a Dios primeramente por poder leer su palabra, por poder estos devocionales, y espero de todo corazón, en mi deseo, que el Señor esté dando fruto en ustedes, esté haciendo la obra en todos ustedes como en mí mismo. Hermanos, hoy es día 8 de agosto en nuestro devocional número 94, Gloria al Señor, y es un día maravilloso para poder leer su palabra, para poder alabar al Señor, para poder orar con el Señor, para poder exaltar al Señor. Porque al fin y al cabo, el que nos da conocimiento y sabiduría es el Señor, y el que nos ayuda a vivir una vida recta, santa y pura, y que nuestra vida espiritual crezca, es la obra de Dios. Recuerden que sin Dios no somos nada, ni haríamos nada bien. Seguiremos en ese mundo, dando la espalda al Señor y regocijándonos en el pecado. Amén. Pues bueno, hermanos, antes de empezar a leer la palabra, el devocional de hoy, vamos como siempre a hacer una pequeña oración al Padre para que nos dé dirección en estas lecturas y que mientras vayamos leyendo, meditando y aprendiendo, nos edifique el Padre Todopoderoso, para que tengamos un conocimiento y una sabiduría de su palabra maravillosa y luego poder ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana. Amén. Pues si son tan amables y me acompañan, vamos a hacer una oración para pedir la dirección de Dios. Amén. Amado Dios, Padre celestial y terrenal, Señor de señores y Rey de reyes, Padre, te exaltamos, te adoramos y te alabamos y te damos las gracias por un nuevo día, Padre. Porque si hemos amanecido es gracias a ti, si estamos respirando es gracias a ti, y si estamos aquí delante de tu palabra es gracias a ti. Tú pones el querer como el hacer, Padre. Tú eres el que nos sostienes cada día siempre. Y te damos las gracias, Padre mío, porque podemos estar un día más de vida delante tuyo, orando, hablando contigo. Un día más de vida exaltándote, adorándote y alabándote, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por lo que hiciste en el sacrificio de la cruz de Cristo, el momento que nos salvaste. Gracias por aquel momento maravilloso, el acto de amor más maravilloso. Gracias por lo que sigues haciendo ahora en nuestros corazones. Gracias por lo que seguirás haciendo en nosotros, porque sabemos que tú nunca dejas desamparados a tus hijos, Padre. Gracias por este día. Gracias por proveer la comida de cada día. Gracias por un techo. Gracias por un trabajo. Gracias porque todo viene de ti, Padre. También te pido en este momento, te pido perdón, Padre mío, por si hemos pecado, por todos nuestros pecados, porque realmente somos débiles a veces, y a veces la carne, el pecado lo tenemos dentro y a veces caemos, Padre mío. Por eso te pido que nos perdone nuestros pecados y nos sigas fortaleciendo si a lo largo de esta semana hemos pecado en algún momento. Padre Todopoderoso, y que nos sigas fortaleciendo, y sobre todo te pedimos que nos sigas llevando hacia adelante, que sabemos cuando tú vas delante nadie nos toca, tú eres un Dios poderoso, y fortalece nuestros corazones, fortalece nuestra fe y ayúdanos a ir en tus caminos correctamente, Padre. Y por eso te pido ahora que tú nos guíes en esta lectura, que tú nos des la dirección exacta, Padre mío. Y a mí, como siervo inútil, Padre mío, me da mucho gozo y mucha alegría poder leer tu palabra. Es un privilegio poder leerla, poder leer estos devocionales y compartirlos con todos y cada uno de mis hermanos para que tú nos edifiques y transformes nuestra vida, Padre mío Todopoderoso. Así que háblanos el día de hoy. Úsame, Padre mío, úsame como instrumento para tu gloria, Padre mío, y que nos hagas entender ¿qué quiere decirnos en tu palabra? ¿Qué quiere decirnos con la palabra de hoy para poder practicarlo en nuestra vida, Padre? Perdónanos y ayúdanos a servirte cada día más y que nos sigas transformando a la imagen de Cristo, sigas obrando en nosotros por medio de estas lecturas. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, como decía, hoy es el día 94 de nuestra lectura y hoy justamente hoy toca justamente el libro de Isaías. Como hace unos días también leíamos en Isaías. Pero el capítulo y versículo que va en concordancia con la lectura de hoy se encuentra en Isaías, capítulo 59, versículo 5. Pero leeremos Isaías, capítulo 59, versículos 4 y 5. Enfatizaremos en el 5 y entraremos en nuestra lectura. Amén. Pues si son tan amables, me acompañan a la lectura, hermanos. Vamos a leer la palabra santa de Dios. Y así dice la palabra de Dios. Libro de Isaías, capítulo 59, versículos 4 y 5. Dice así, capítulo 59, la confesión de la maldad de Israel. Versículos 4 y 5. No hay quien clame con justicia ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades. Conciben malicia y dan a luz iniquidad.
Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y el que es aplastado sale una víbora. Vamos a enfatizar el versículo 5 del capítulo 59. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y del que es aplastado sale una víbora. Es decir, aquí vemos cómo es la confesión de la maldad de Israel, todo lo malo. Vemos como dice que no hay quien clame con justicia, nadie es honesto, hablan falsedades, conciben la malicia, dan a luz la iniquidad, todo lo que va en contra de Dios y todo lo que a Dios no le gusta lo hacían aquí, es decir, la maldad del pueblo de Israel. Vamos a hacer un pequeño comentario, así a grosso modo, del capítulo 59, de lo que hemos leído, pero del versículo 1 al 15, en lo cual entran los versículos que hemos leído, se ve la maldad de Israel. Y se ve así, quiere decir, en estos capítulos quiere decir que el Señor podía y quería restaurar a su pueblo, pero su persistencia en el pecado del pueblo lo había separado de Dios. Él no podía tolerar la violencia, el engaño y la injusticia de su pueblo, hablando de Dios. Sus pensamientos malos, acciones destructivas, en contraste con la justicia, la paz que Dios demandaba, su estilo de vida se caracterizaba por el derramamiento de sangre. Es decir, que Dios quería restaurar a su pueblo, pero con esa maldad y con todo lo que hacían contra Dios, Dios no podía restaurarlo porque estaban haciendo todo lo que a Dios no le gustaba. Ya lo dice el título, confesión de la maldad de Israel. Iban en contra de lo que a Dios le gustaba, de los mandamientos de Dios. Hacían todo lo que Dios aborrecía. Amén. Pues vamos a por el devocional de hoy, que lleva como título lo siguiente: que sea Jesús nuestro eterno escondedero. O podríamos decir otra palabra, que sea Jesús nuestro eterno refugio. Muchas veces decimos que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Pues aquí dice, que sea Jesús nuestro eterno escondedero o refugio. Amén. Y dice así: mira la telaraña y observa en ella un cuadro muy sugestivo de la religión del hipócrita. Esta tela tiene la misión de cazar a la víctima. La araña se alimenta de moscas y el fariseo tiene su recompensa. Las personas simples caen fácilmente en la trampa al oír las altisonantes declaraciones del hipócrita, y aún las más sensatas no siempre escapan. Felipe bautizó a Simón el Mago, cuya engañosa manifestación de fe fue pronto condenada por la severa reprensión de Pedro. La costumbre, la fama, la alabanza, el ascenso y otras moscas son las pequeñas víctimas que el hipócrita toma en su red. La telaraña es una maravilla artística. Mírala y contempla la astucia del cazador. ¿No es igualmente admirable la religión del engañador? ¿Cómo hace para mentir con tanto descaro? ¿Cómo hace para que su oropel aparezca como oro? La telaraña procede del vientre de la araña. La abeja toma su cera de las flores. La araña no liba en las flores, pero hace hilos largos. También el hipócrita halla en él su confianza y su esperanza. Su ancla fue forjada en su propio yunque y su cable retorcido con sus propias manos. Él puso los cimientos y talló las columnas de su casa, rechazando desdeñosamente la soberana gracia de Dios. Pero la telaraña es muy frágil, está trabajada con primor, mas no dura, no es adecuada para la escoba del sirviente o para el báculo del viajero. No se necesita la batería de Armstrongs para hacer volar en pedazos la esperanza del hipócrita. Basta un poco de viento. Las hipócritas telarañas desaparecerán enseguida cuando el escobón de la destrucción empiece su obra purificadora. Y por fin, las telarañas no se tolerarán en la casa del Señor. Dios hará que tanto ellas como los que las tejen serán destruidos para siempre. Alma mía, descansa sobre algo mejor que sobre una telaraña. Sea el Señor Jesús tu eterno escondedero. Amén, hermanos. Maravillosa palabra, maravilloso devocional, maravilloso, hermano. Nuestro refugio, nuestro escondedero es Cristo, hermano. No te dejes engañar por falsas doctrinas. No te dejes engañar por falsos evangelios. No te dejes engañar por el evangelio de la prosperidad. Nuestro refugio perfecto, santo y puro, o nuestro escondedero como aquí, es Jesús. Siempre es Jesús nuestro refugio. Nadie más. Amén. Vamos a leer ahora mismo 4 textos los cuales se refieren a eso, que nuestro refugio es Cristo, que no nos fiemos de otras doctrinas, de otros evangelios, sino que nosotros
nos fiemos solamente y confiemos en Cristo, que es nuestro refugio perfecto. Amén. El primero tendría que ver, como he dicho, sobre las falsas doctrinas, sobre los falsos pastores, sobre los falsos evangelios, el evangelio de la prosperidad, algo así. Y dice así: mira la telaraña y observa en ella un cuadro muy sugestivo de la religión del hipócrita. Aquel que va a la iglesia, pero solamente va a la iglesia los domingos, pues es por cultura, por costumbre, pero en su casa no vive una vida para Dios. Aquel que también puede vivir un evangelio a su manera, aquel que puede ir al evangelio de la prosperidad y vive un evangelio que le están engañando, o aquel que son falsos pastores que los están engañando, o aquellos mismos que dicen que ellos creen en Dios pero no creen en la iglesia. Todo eso es mentira. Nuestro único refugio es Jesús. Por eso esto es una religión del hipócrita. No es un creyente verdadero, no es un cristiano verdadero y no es un hijo de Dios verdadero. Amén. Ahora vamos a ver otro texto en el cual también habla del falso evangelio, o lo que llamamos el evangelio de la prosperidad. Aquellos falsos pastores engañadores que están engañando cosas que a la gente le gusta, le están dando a la gente lo que le gusta, pero sin predicar la absoluta verdad. Y están, como digamos, transgiversando la escritura, transgiversando el evangelio y poniendo solamente enseñando lo que a la gente le gusta. Y esos hermanos, tanto los falsos pastores como esas personas que siguen a ese evangelio falso, van a acabar en el infierno. Amén. Y dice así: la costumbre, la fama, la alabanza, el ascenso y otras moscas son las pequeñas víctimas que el hipócrita toma en su red. Mírala y contempla la astucia del cazador. ¿No es igualmente admirable la religión del engañador? ¿Cómo hace para mentir con tanto descaro? ¿Cómo hace para que su oropel aparezca como oro? El falso maestro, el falso pastor, la falsa doctrina te hace ver eso. Te puede atrapar como una araña en sus redes, en tu telaraña, y entonces te pone todo muy bonito. O sea, que está transgiversando el evangelio verdadero. No está diciendo la verdad, no está leyendo la auténtica palabra de Dios que es aquí, sino que lo pone a su manera para atraer gente, para que la gente se siente bien. Y hermano, el auténtico evangelio no es para que te sientes bien, es para que te confronte la palabra de Dios y espabiles a hacer las cosas bien como Dios quiere. Por eso aquí podemos hablar del evangelio de la prosperidad, o de los falsos evangelios o falsos profetas, como dice, que son unos engañadores que engañan con mucho descaro para atraer a la gente con mucha astucia. Son cazadores que atraen a sus víctimas. Amén. Otro texto importante también, hablando del mismo, del falso evangelio y el falso pastor. Es decir, que nosotros tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo, que nuestro refugio es Cristo y que nuestra única verdad es Cristo. Amén. Dice aquí: el hipócrita halla en él su confianza y su esperanza. Su ancla fue forjada en su propio yunque y su cable retorcido con sus propias manos. Él puso los cimientos y talló las columnas de su casa, rechazando desdeñosamente la soberana gracia de Dios. O sea que él no habla del Señor. Él no habla del Señor como que es su refugio y fortaleza. Él no habla como que Dios ha hecho las cosas. Él no habla como que Jesús es nuestro Salvador. Él nada más que habla el yo, el yo, el yo y el yo. El yoísmo, el ego, como él que lo ha hecho con su propia mano. Entonces, él como que aparta la soberanía de Dios. Él se piensa que todo lo ha hecho el hombre y eso es falso. Y como repito, se van a ir al lago de fuego porque están transgiversando el evangelio, transgiversando la palabra, dando la espalda a Dios y se están metiendo con Dios. Amén. Y el último texto importante hablaría de que Dios destruye a aquellos falsos pastores, Dios destruye a aquellos que predican el evangelio de la prosperidad, el falso evangelio y confían en Jesús 100%, que es nuestra única roca, nuestro único refugio. Amén. Y dice así: las hipócritas telarañas desaparecerán enseguida cuando el escobón de la destrucción empiece su obra purificadora. Y por fin, las telarañas no se tolerarán en la casa del Señor. Dios hará que tanto ellas como los que las tejen sean destruidos para siempre. Alma mía, descansa sobre algo mejor que sobre una telaraña. Sea el Señor Jesús tu eterno escondedero. Es decir, que esos falsos pastores
Esos que predican el falso evangelio, como dice aquí, al final el Señor los destruirá y acabarán eternamente sufriendo en el infierno, en ese lago de fuego. Aquí pueden estar bien, pueden tener riqueza, pueden tener fama, pueden tener todo perfecto, pero por haber transgiversado la palabra del Señor, por haber dicho herejías y por haber sido falsos profetas, falsos pastores y falsos a la hora de predicar el evangelio, tendrán su merecido. Y como dice al final, debemos descansar en el Señor Jesús, que es nuestro eterno escondedero, nuestra única roca, nuestro único refugio. Así que, hermano, predica el evangelio como dice la palabra del Señor. Predica como el Señor te manda. Y si tienes dudas, hermano, corre a la palabra de Dios, que ahí te encontrarás todas las respuestas. Pero no se te ocurra dar la espalda al Señor, no se te ocurra predicar un falso evangelio, no se te ocurra decir el yo, el yo, el yo, el ego, sino que todo es obra de Dios. Todo lo que hace en nosotros es Dios, que nos transforma es Dios, el que nos da las cosas es Dios, todo es Dios. Y el único que nos hace que estemos firmes es Cristo. Cristo es la roca y es nuestro refugio. Cuando vengan con ese falso evangelio, hermano, pídele fortaleza al Señor y que nos refugiemos en Cristo para que no nos intoxiquen. Porque esas son doctrinas falsas y tóxicas hacia nuestra fe. Así que, hermano, como decía aquí, que sea Jesús nuestro eterno escondedero, que sea Jesús nuestra roca fuerte, que sea Jesús el que esté plantado ahí en una roca, que nuestra casa esté en una roca y no esté en la arena, porque así estaremos firmes en Cristo y no podrán engañarnos. Amén. Por eso decimos, debemos refugiarnos en Jesús de los falsos pastores, de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas y sobre todo del evangelio de la prosperidad, que está haciendo mucho daño a mucha gente engañada, que piensan que son cristianos y no lo son, y acabarán en el infierno por seguir a esos falsos pastores, a esas falsas doctrinas, y se piensan que están haciendo las cosas bien cuando le están dando la espalda a Dios y están desobedeciendo a Dios. Así que, hermano, refúgiate en la única verdad, que es Cristo. Refúgiate en Cristo y no dejes entrar en tu corazón ni en tu vida esas falsas doctrinas, sino nosotros sabemos la verdad, debemos predicar la verdad, debemos predicar el verdadero evangelio y debemos coger y decir todo lo que dice la Biblia tal y como la dice. No decirlo para que a la gente le caiga bien, esté bonito y la gente esté a gusto. No, debemos tocar esos corazones, debemos escudriñar esos corazones y debemos decir todo lo bueno y lo malo. Y decir que éramos unos pecadores y que si no vienes a Cristo arrepintiéndote en fe y cogiéndolo a Él con un corazón enorme, cambiando tu vida y pidiendo que Él te transforme, hermano, serás un falso cristiano. Porque sí, Dios es bueno, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Recuerda refugiarte en Cristo y siempre que hables del Señor, hablar la verdad. Que no te intoxiquen ni que te contagien estos falsos pastores, estas falsas doctrinas, estas falsas iglesias y estos falsos evangelios. Hermano, que tú tengas la verdad en tu corazón, que tengas a Cristo en tu corazón, que te refugies en Él para que te dé fortaleza en esta vida cristiana. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias, Padre. Gracias por esta lectura y ver cómo aquí en Isaías veíamos cómo la maldad de Israel estaba cada día más y habían dado la espalda al Señor. No querían nada, estaban haciendo todo lo contrario a Dios. Dios quería restaurarlos, pero ellos no había manera que se restauraran porque están dando la espalda a Dios. Que no seamos nosotros así, Padre. Ayúdanos a confiar en ti, que nuestro refugio sea Cristo, que nuestro refugio sea el Evangelio, que nuestro refugio sea la cruz de Cristo, nuestro Salvador, que por Él estamos aquí, Padre mío, por su muerte estamos aquí, que se sacrificó como un cordero para que nosotros estuviéramos aquí, nos sacó de las tinieblas, nos sacó de lo que estábamos equivocados hasta en el sitio correcto, nos lavó, nos purificó, y ahora somos hijos tuyos y somos coherederos con Cristo, Padre. Él es nuestro Salvador y ayúdanos a mirar a Él siempre y a que sea nuestro escondedero o nuestro refugio, Padre, y no dejes que esas falsas doctrinas, esos falsos pastores, estos falsos evangelios entre en nuestro corazón, por muy bonito que lo pongan, por muy bonito que aparente. Nosotros conocemos la verdadera palabra, nosotros conocemos el verdadero evangelio, y es un evangelio que confronta al pecador, que confronta al pecado, pero es maravilloso porque eso hace que tú obres en nosotros y nos transformes cada día, obedeciéndote y amándote a ti y a tu Hijo Jesucristo. Así que, Padre,
Guárdanos de esos falsos pastores, guárdanos de esos lobos rapaces, guárdanos de esas malas personas, Padre mío, por eso. Ayúdanos a confiar cada día a ti, que nuestro refugio sea Cristo y solo Cristo. Sabemos que tú tienes un castigo para esas personas que están transgiversando con tu evangelio, que están comerciando con la palabra del Señor y que están haciendo lo que les da la gana con la palabra del Señor y que se piensan que ellos son los mejores y que no viene de ti. Sabemos que su destino es el lago de fuego y se pudrirán ahí por toda la eternidad. Pero tú haz que nosotros seamos santos y puros, que nos mantengamos firmes en la verdad. La verdad es Cristo, que nos mantengamos firmes a Él y que le pidamos fortaleza, porque nuestro único refugio es Cristo Jesús al ataque de los enemigos. Y en Él te pedimos que nos sigas transformando en Cristo Jesús, a su imagen, a su semejanza, a su carácter, y que Él sea nuestra roca, nuestro refugio para poder estar fuertes y firmes ante estos falsos pastores, evangelios, lobos y todos los que van contra la palabra del Señor y están haciendo lo que le da la gana en este mundo, engañando a muchas personas. Así que Padre, sigue transformándonos y sigue poniendo el carácter de Cristo en nosotros. Te lo pido en nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el devocional de hoy. Solo puedo deciros, hermanos, que no seamos como ese pueblo de Israel. Que no tengamos la maldad dentro, que no vayamos contra el Señor, que no le demos la espalda al Señor, sino que obedezcamos, confiemos en Dios y cuando refugiemos en Cristo. Y cuando nos vengan hablando del Evangelio, de falsos evangelios, falsos pastores, de otras cosas que nosotros sabemos cuál es la verdad, nosotros sabemos cuál es la verdad, el Evangelio, la verdad es Cristo y todo lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, sabemos toda la verdad, que nosotros no caigamos en sus redes como es aquí, como una telaraña, si nosotros estemos firmes ante esos falsos pastores, los podamos echar de nuestra vida, los podamos decir que son unos herejes y que están atentando contra la palabra del Señor y que su fin es el infierno. Amén. Así que confiemos en el Señor y sigamos adelante, porque nosotros sabemos estar firmes en la verdad, sabemos cuál es la verdad, sabemos que nuestro Salvador es Cristo, nuestro Padre es Dios y siempre va a ir con nosotros. Amén. No nos dejemos engañar, no nos dejemos que nuestros corazones se vean muy bonitos, sino nuestro corazón está transformado por Dios y nuestro cuerpo está purificado por Cristo. Así que, hermano, que la verdad vaya contigo y no dejes intoxicarte por estos falsos maestros y este evangelio tóxico que nos quieren traer hoy en día. Amén. Sigue la palabra del Señor, busca la palabra del Señor y ahí tendrás la verdad y todas las respuestas para que no te puedan intoxicar tu corazón. Amén. Pues que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Que tengan un bendecido y maravilloso día y que la paz del Señor sea con ustedes hoy y siempre. Amén.